Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Y el día de hoy con el tema Jesucristo nuestro Salvador. Está basado en el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, de los versículos 4 al 7, aunque el tema va a estar basado en el versículo 6. Voy a dar lectura a la porción de la Escritura. El objetivo no es sacar fuera de contexto nada. Dice así, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta porción de la carta que escribe Pablo a Tito, un hombre al cual dice, te dejé en Creta. El objetivo del apóstol Pablo de dejar a Tito en Creta lo establece en el capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo el apóstol veía ciertas deficiencias en aquel tiempo en esa ciudad o en el cristianismo. Y en el capítulo 3 nos habla y menciona la misericordia de Dios, menciona la regeneración, menciona la renovación de Dios, habla de la justificación, habla de la gracia, habla de la herencia, habla de la esperanza en la vida eterna y también algo importante que nos habla ahí de la herencia como una esperanza de vida eterna. ¿A través de qué? De la bondad y del amor, como mencionábamos anteriormente, el amor de Dios que hace contrarrestar, vuelvo a repetir, todo esto contrarresta todo aquel incremento del odio que este mundo tiene, que practica en contra de Dios y contra las enseñanzas de nuestro Dios. Jesús mismo lo dijo, que este mundo amó más las tinieblas que la luz. Amaron más al mundo que la luz que trajo Jesús, dice el Evangelio de Juan. El efecto primario del amor de Dios está en que Él vino, Jesús se encarnó con una finalidad, una misión, un propósito. Está sustentado en Mateo 3:16.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda. El propósito de nuestro Señor Jesucristo al encarnarse fue para que los que creen no se pierdan. Pedro en su carta escribe que no tengamos por tardanza la venida del Señor, porque el Señor no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de nuestro Dios está sustentado en ese renovar, como menciona ahí, en esa misericordia y bondad, pero solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre se va a afanar por querer ser bueno, hará compromisos y pactos, dicen consigo mismo, pero no les va a alcanzar. Jesús habría dicho: sin mí nada podréis hacer. El único que es poderoso para ayudarnos, salvar, bendecir, es nuestro Señor Jesucristo. Y esto a través de no una sola pronunciación de su nombre, sino creer que el sacrificio de Él en la cruz es lo suficiente para tener una transformación o cambio de forma de vivir. Para nosotros, siendo el hombre pecador, dice que murió Cristo por los pecadores. Tenemos que reconocer la condición de maldad, de perversidad que opera en el ser humano o que operaba en nosotros, de tal manera que se establece en la Sagrada Escritura, dice que éramos muertos en el pecado, pero que nos dio vida por medio de Jesucristo. Entonces el nombre de Jesús es importante como Salvador, porque lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos, Juan 4:42 menciona que a Jesús se le dio ese título de Salvador. Es el nombre que se le dio. Jesús es, así el nombre de Jesús, Yeshua, es salvación. Pero en el hebreo también significa sanidad. Sabemos, dice Juan 4:42, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cristo en el griego significa el enviado con la unción. La salvación en el cristiano, que tiene que ver con la regeneración es el inicio del cambio o la conversión, es la entrada a una nueva forma de vivir o una nueva vida. Por eso se escribe en la carta a Corintios: el que está en Cristo, nueva criatura es, no es vieja, nueva criatura es, no hay una reparación, nueva criatura, nuevo significa algo que no se ha usado nunca. Dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahí es a donde se inicia en lo que se llama la regeneración. La vida eterna inicia ahí. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales:
Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y dice este pasaje de Tito, tenemos la renovación. Es el resultado de vivir diariamente conforme a los preceptos de nuestro Señor. Vivir diariamente conforme a los preceptos de nuestro Señor. El corazón y el ser humano es renovado, se va fortaleciendo y entonces el débil dice fuerte soy. Entonces el poder del Espíritu actúa en el creyente. Y todo esto por esa renovación a través de la salvación que Jesucristo nos da. Esto le corresponde a Dios a través de nuestro gran Salvador que es el Señor. Con la intervención, no se nos olvide, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dijo Jesús, les va a guiar a toda la verdad. Y el Espíritu Santo dice que es el consolador, el que nos ayuda. También es el que nos justifica. También es el que nos da de su gracia. Y tiene entonces en nosotros o por nosotros misericordia. Y entonces nos va santificando. Cada que vamos haciendo lo que Dios dice y manda, nuestro ser se va santificando. Y nos da de su bondad, de lo cual se ve como la luz, se camina en luz, no en tinieblas. Y gloria, honra, alabanza, bendiciones sobre los que creemos. Y nos hace partícipes de la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice en otra porción que somos coherederos del reino junto con nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que hereda Jesús lo heredan heredamos los que creemos en Él. Y es por eso que hacemos las invitaciones de que reciban a Jesús como Señor y Salvador, para que participen de todos esos beneficios. Y si en esta hora quieres hacer esa oración, dile: Señor Jesús, en esta hora yo quiero recibir esos beneficios, quiero ser heredero de todas esas bendiciones junto contigo. Pero para esto yo debo reconocer que soy pecador. Y yo reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que mi nombre, al lavarme con tu sangre, lo escribas en el libro de la vida. Y al estar ahí inscrito, formar parte de aquel pueblo que siempre ha creído, confiado y recibido de tus bendiciones. Y gracias porque puedo decir que no hay condenación en mí. Amén. Ahora, si en el cristianismo es vivir una vida nueva diario, a lo largo de nuestro existir, debemos de entender que la abundancia es la voluntad de Dios para nuestras vidas a través del gran Salvador que es Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida, ya oramos por ello, que nos dé esa vida eterna. Dice, y esa vida la tengan en abundancia. El gran Salvador no nos salva solamente de las necesidades o adversidades del enemigo, sino que quiere provocar esa vida diaria de bendición y abundancia. Cuando vemos eso de la abundancia, algunos dicen: pero ¿cómo se da esto y lo otro? Y luego se van a lo material, a mucho dinero, muchas casas, muchas cosas, etcétera, cosas. La Biblia a nosotros nos enseña que un día Jesús tuvo compasión de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. No habían comido. Pero el Señor les dijo a sus discípulos: denles de comer. No tenemos, etcétera. Y dice: tenemos por ahí unos panes, peces. Bueno, el Señor hizo una multiplicación por la compasión que tuvo por aquellos. Notemos, algunos iban para criticarlo, buscar palabras para hacerlo caer y acusarlo de sedición o de blasfemo. Otros iban por recibir milagros, otros nada más para simples espectadores. Pero el Señor, algunos para criticarlo, decirle: demonio tiene. Pero ¿qué creen?
a todos los hizo partícipes de esos panes y peces, sació su hambre. A mí me enseña la Biblia del amor de Cristo como Salvador y de ayuda, pero una cosa es para lo que necesitamos aquí en esta tierra, pero lo glorioso va a ser la eternidad con Él para siempre. ¿Qué trato de decir o qué me dice la Biblia? Que tanto para lo que necesito aquí como lo que viviré en la eternidad, solamente es por medio de nuestro gran Salvador que es Jesús. Ahora, cuando el Señor nos habla de darnos vida en abundancia, en la vida necesitamos amor, pues Dios, ese amor quiere dárnoslos en abundancia. En la vida necesitamos alimentos, pues Dios, Jesús, quiere dárnoslos, esos alimentos en abundancia. Algunos necesitan trabajo, pues Dios nos los quiere dar en abundancia. Algunos requieren salud y Jesús para eso vino, para darnos salud en abundancia. Y así podemos nosotros mirar la grandeza de nuestro gran Salvador, porque quiere, por su voluntad, darnos en abundancia. Abundancia. Y quiero referirme, para ser rápido, en lo material, en lo espiritual y en lo físico, dándonos aliento, fe, esperanza, alegría, risa y muchas otras cosas por los beneficios que nos da. Hoy conocemos y sabemos entonces la fuente de nuestra salvación. Es Jesucristo. Y dice la Biblia que Él vive por siempre. Luego entonces las bendiciones que nos ofrece son para siempre. Y tiene la capacidad de levantar de las cenizas vida. Si levantó a Lázaro de la sepultura, que hacía 4 días que ya lo habían sepultado y hiede o apesta, dicen aquellos, dijeron, y lo levantó, como el Señor no nos levantará a nosotros, porque es el gran Salvador. Confiemos en Él, esperemos en Él, y todo lo que tengas en necesidad, adversidad, problema, entrégaselo, porque Él tiene el poder para cambiar todo aquello de maldición por bendición. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que todo aquello que es misericordia, bondad, justicia, salud, bienestar, paz y todo lo que se menciona en la Sagrada Escritura sobre nuestras vidas sea. Guárdanos y líbranos de pecado. Con tu precioso Espíritu manifiéstate a nuestras vidas guiándonos a tu verdad. Y que todo lo que podamos necesitar, tú nos los concedas. Y no importa cuán difícil en este momento ven las cosas, mis hermanos o hermanas. En esta hora lo pedimos en tu nombre y dice la Escritura que al que cree, todas las cosas le son posibles. Creemos que esto que es imposible, tú lo haces posible por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y ese sacrificio en la cruz. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Y gracias porque en ti somos bendecidos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.